Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta sesión por parte del talento docente de la ENES, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Campus Morelia. Este día nos acompaña la maestra Violeta Patiño Conde, quien nos va a hablar acerca del tema de servicios de secuenciación de ADN para las actividades económicas agropecuarias y de los servicios de salud. La maestra es maestra en ciencias en el área de biología y es técnico académico del Laboratorio de Genómica del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica de la ENES Morelia, UNAM. Maestra, le agradecemos muchísimo su apoyo, su presencia y por aportar su valioso conocimiento a nuestro programa institucional Academich o Academia de Michoacán, aquí realizada en Espacio Emprendedor de la Secretaría de Desarrollo Económico. En nombre de la licenciada Morelia Fuentes, le doy la bienvenida y el agradecimiento por ser partícipe de este programa. Muchas gracias a todos y gracias por los que están del otro lado. Espero que esta plática pueda abrir nuevos horizontes para pues el desarrollo de nuevos emprendimientos incluso, ¿no? Gracias, si quieren podemos comenzar. Esta plática la titulamos Servicios de secuenciación para las actividades económicas agropecuarias y los servicios de salud, y lo que intentamos es mostrar que estas nuevas técnicas en el estudio del ADN nos permiten o nos dan servicios que hace, digamos, menos de 10 años eran imposibles de pensarse, ¿no? Y actualmente en el estado de Michoacán, a través de la Escuela Nacional de Estudios Superiores y del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica, podemos acceder a algunos de estos servicios, ¿no? Yo voy a abrir un panorama un poco más amplio y si no sé si hay posibilidad de preguntas, ¿sí? Por el chat, y las veremos al final. Si hay alguna pregunta muy importante que les dificulte poder continuar en las charlas, por favor, sí háganla a tiempo, y si no, las tomamos hasta el final. Gracias. En esta plática vamos a abordar 4 preguntas, básicamente, ¿qué es y dónde encontramos el ADN? Esto es un poquito de reafirmar conocimientos, y además también vamos a ver qué es el proceso de secuenciación del ADN, y la parte más importante de esta charla es la información que nos puede aportar esta técnica, ¿sí? Y efectivamente, ¿qué de esta información nos aporta oportunidades en el desarrollo? Muy bien, para comenzar, bueno, pues no sé si andan por aquí solo personas de Michoacán, pero estas fotos que les muestro, todos son especies que viven en Michoacán y pues ellos, al igual que los michoacanos o que todo el resto de los mexicanos o el resto de los humanos, compartimos algunas características en particular, ¿no? Todos somos seres vivos y por tanto estamos formados de células, y al interior de estas células, ¿sí?, lo que contienen todas estas células en común son un genoma, que son un conjunto de información genética. Ay, perdón, creo que me salí. ¿Sí, verdad? Ahí está. Al interior de estas células están los genomas, que son conjuntos de genes, y estos genomas están organizados en unas estructuras llamadas cromosomas. Disculpa, ¿para apuntar? No. Ok. En estos cromosomas que están señalados en la segunda flecha, están formados por una estructura, aquí está, creo. Una estructura conocida como ADN, o una molécula conocida como el ADN. Es esta estructura que está aquí abajo, es decir, nuestro genoma está organizado en cromosomas, pero formado por una molécula muy particular que se llama ADN, ¿sí? Y esta molécula
en realidad, cuando uno la observa, digamos ya en términos químicos, lo que tiene esta estructura es que está formada por dos cadenas, ¿sí? Que se enlazan a través de estos pequeñas estructuras llamadas nucleótidos, que están ahí señaladas en colores. Hay unos colores verdes, rosas y morados, ¿sí? Bien, esta estructura se le conoce como una estructura de cadena doble, ¿sí? Y estas características son sumamente importantes, ¿sí? Porque nos pueden dar información. Nosotros, de manera simplificada, podemos traducir esta estructura a simples y sencillas letras, 4 letras. Adeninas, que están en verdes, ¿sí? Ahí del otro lado de la, ¿cómo se llama? De la cadena, enfrente de la adenina está una timina. Si bajamos más en esta estructura, lo siguiente que tenemos es una citosina, es otra molécula. Lo siguiente que está enfrente de la citosina es una guanina. Y así sucesivamente. Es decir, podemos traducir esta estructura química a una secuencia de información. ¿Por qué es importante esta estructura? Bueno, porque esto le otorga cualidades a esta molécula de la cual vamos a obtener información. Cuando yo conozco una de las cadenas, como está ahí puesta abajo, inmediatamente puedo conocer la cadena de enfrente sin tenerla realmente, ¿sale? Siempre cuando hay una adenina vamos a tener en la cadena de enfrente una timina. A esa cualidad se le llama complementariedad. Y entonces, conociendo una cadena, podemos conocer la otra cadena. De hecho, ese es el principio en cómo heredamos la información genética. Si conozco la otra, también puedo conocer la primera, ¿no? Simplemente por las mismas reglas. Otra característica muy importante y que es en realidad quizás la más valiosa para nosotros es que esta información en realidad puede transformarse en un código. Cuando nosotros hacemos cambios en el orden de esta secuencia, entonces en lugar de tener ACTG, podemos tener ACGT. Y ya hay otra instrucción diferente. Solo con tenemos varias posibilidades. Un genoma humano tiene millones de nucleótidos, entonces las posibilidades de instrucciones dadas son enormes, ¿no? Justo estas dos cualidades son de relevancia para poder trabajar en este ámbito que llamamos la secuenciación del ADN, ¿no? Aquí vamos a definir que la secuenciación del ADN es el proceso químico mediante el cual se determina la secuencia de nucleótidos de un fragmento de un gen o de un genoma completo de los humanos, ¿sí? Lo que hacemos es a través de una serie de técnicas exploramos y le preguntamos a los seres vivos cuál es la información genética que ellos contienen, ¿sí? Y nosotros, de manera sencilla, la transformamos en estos códigos de letras y los podemos manejar desde pequeñas computadoras como cualquier laptop de casa hasta necesitar equipos enormes, ¿no? Los famosos clústeres, podemos necesitarlo y ¿cómo se llama? Y preguntar muchas cosas sobre características y sobre otras cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Nada más para recordar un poquito en términos históricos, el estudio del ADN a través de la secuenciación, bueno, es anterior a 1977, es mucho más antiguo, pero en términos de la técnica, el primer método para secuenciar el ADN se publicó en 1967, lo hizo este hombre Sanger, y posteriormente se empezaron a afinar este método hasta que llegamos a 1990, donde se instaura el proyecto del genoma humano, y el genoma humano, pues verán ustedes, tarda más o menos 6 años en completarse, y a partir del proyecto de genoma humano viene el desarrollo de una nueva generación de tecnologías para la secuenciación. Estas nuevas tecnologías son las que hoy básicamente gobiernan tanto en el ámbito comercial como en el ámbito de la investigación. Son las
secuenciación masiva se le conoce, ¿sí? O secuenciación de nueva generación, y posterior a estos, en los últimos 10 años se han desarrollado otros métodos de secuenciación, como este que se conoce como la nanopore. Es un equipo que no mide más allá de lo que mediría un disco duro, ¿no? Ustedes nada más para que se den de esos externos, un celular más o menos, quizás incluso hay de tamaños menores, y estos equipos nos permiten secuenciar en una N cantidad de horas un genoma completo de un humano o de otros organismos, ¿no? Cada una de estas tecnologías tienen ventajas y desventajas, ¿sí? Nosotros vamos a enfocarnos básicamente a presentar cuáles serían la información de la que podemos obtener de análisis de secuenciación Sanger y de secuenciación masiva, ¿sí? Bien, aquí tenemos básicamente las dos diferencias importantes. Por un lado está la secuenciación Sanger y la secuenciación masiva. La secuenciación Sanger nos permite secuenciar en un transcurso de unas 16 horas 10,000 nucleótidos, 10,000 de estas partes. Suena mucho, pero realmente es poco, ¿vale? Porque en realidad, cuando nosotros vemos la cantidad de millones de estos nucleótidos que pueden tener diferentes organismos o virus, pues entonces 10,000 pares de bases o 10,000 nucleótidos no significan nada. Al lado derecho tenemos ahí ejemplos. Por ejemplo, un virus tiene 170,000 nucleótidos. Las bacterias pueden llegar a tener entre 2 a 4 o 5 millones de nucleótidos. Las moscas pueden tener 130 millones de nucleótidos en su genoma. Los humanos tenemos 2.3 billones de nucleótidos, y incluso hay plantas u otros organismos que tienen genomas mucho más grandes, hablando de nucleótidos, ¿vale? Entonces, 10,000 nucleótidos, digamos, comparados con los tamaños de los genomas, realmente significan poco, pero son importantes. La secuenciación masiva nos permite secuenciar hasta 2 trillones de pares de bases en un proceso que puede llevarnos alrededor de 1 a 2 o 3 días o 2 días y medio, más o menos, ¿no? Realmente es eso. Y la secuenciación por nanopore, bueno, pues es de las más exitosas, y los tiempos son menores. Sin embargo, la diferencia entre la secuenciación masiva y la secuenciación de nanopore es que la secuenciación masiva tiene una tasa de error bastante menor que la secuenciación de nanopore. Y en la actualidad se usan de manera complementaria, ¿sí? Gran parte de estas tecnologías emplean el uso de moléculas que florecen y que esas fluorescencias son leídas a través de equipos especiales. Ese es el caso de la secuenciación Sanger y de la secuenciación masiva, aunque tienen sus diferencias, ¿vale? Y en el caso de la secuenciación de nanopore, es una secuenciación que lo que detecta son cambios en el voltaje muy, muy pequeños, en el voltaje cuando se van analizando cada una de estas moléculas a través de ese pequeño poro, ¿no? Es un poro también formado a través más bien construido por nanotecnología. Muy bien, ¿qué es lo que realmente nos importa de esto, más allá de las técnicas, ¿no? Nos importa conocer la información que contienen estas secuencias de ADN, y ahí es donde vienen las cosas más interesantes, y ahí es donde se pueden derivar diferentes servicios que se pueden ofrecer en el ámbito de la salud o en el ámbito agropecuario, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a centrar el resto de la plática en una serie de ejemplos sobre qué es lo que nos pueden aportar este tipo de datos, ¿no?, obtenidos por secuenciación. No sé si hasta aquí tendríamos alguna pregunta. ¿No? Muy bien. Bueno, denme un momento, voy a tomar un trago de agua.
Muy bien, pues ahora sí vamos a comenzar primero y antes que nada con la parte de la medicina y el análisis clínico. Y a partir, por ejemplo, de pequeños gotas de sangre, se pueden desarrollar un experimento a través del cual podemos leer, ¿sí? Genomas o partes del genoma de los humanos, ¿sí? Lo podemos hacer a través de una serie de técnicas que implican desde la extracción del ADN hasta su preparación para ser secuenciado y la secuenciación propiamente, ¿sí? Y podemos, en algunos casos, de manera comercial, existen protocolos, ¿sí? Y técnicas que nos permiten identificar de 50 hasta 100 más o menos genes en paralelo que nos permiten dar respuesta, ¿sí? Una vez que son analizados estos datos, nos pueden dar respuesta. No sé qué. Nos pueden dar respuesta a la susceptibilidad que tenemos nosotros como individuos de desarrollar una enfermedad en particular, ¿sí? Esta es un área que está en auge, ¿sí? Algunas compañías en México existen y también algunos laboratorios institucionales también desarrollan este tipo de pruebas, ¿sí? Pero esto nos permitiría tener idea de cuál es nuestra propensión, por ejemplo, a la diabetes o incluso a algunos tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, puede ser muy importante, en este caso, pruebas donde hay casos donde una línea familiar se desarrolla cáncer de mama, entonces es importante que a lo mejor se pueda saber los perfiles de estas familias, ¿no? En particular de las mujeres de esas familias, ¿no? Pero más reciente y con todavía menos, digamos, auge, está la selección o diseño de terapias, es decir, al padecer una enfermedad particular, cuando se conoce la particularidad genética de esa enfermedad, se pueden diseñar terapias de apoyo para mejorar la calidad de vida, ¿no? De las personas. Esta sería una de las primeras aplicaciones. Es decir, nosotros a partir de una pequeña muestra de sangre donde hay células y estas células contienen el ADN, nosotros podemos generar un estudio sobre las variantes genéticas que un individuo tiene y que lo hacen susceptible a enfermedades o que lo hacen candidato a una terapia. Otra posibilidad y muy importante es la prueba de histocompatibilidad entre donadores y receptores en trasplantes, ¿sí? Exactamente el donador y el receptor del trasplante puede realizarse una prueba que también puede ser de tipo sanguínea, ¿sí? Y o bien puede ser de una biopsia, y se realizan nuevamente una preparación de estas muestras, se lleva a cabo la secuenciación de estas muestras, se hace un análisis y se buscan un grupo de genes de una familia que se le conoce como HLA. Estos genes en particular nos dicen la posibilidad de que un donador y un receptor sean compatibles. Un problema serio con los trasplantes es el rechazo, incluso a pesar de la cercanía familiar. Entonces, esto permite evaluar previamente el éxito de un trasplante, ¿sí? Normalmente son métodos mucho menos invasivos, ¿no? Y nos permiten tener una idea. Desafortunadamente no siempre es fácil tener acceso a estas tecnologías, ¿vale? Pero esta es otra área, digamos, donde se pueden desarrollar pruebas sobre esto, donde está relacionada la secuenciación masiva. Y bueno, tenemos otra serie de cosas, como por ejemplo el estudio del viroma humano. El viroma humano se refiere a todo el conjunto de virus que podemos contener en nuestro cuerpo, ¿sí? Y la identificación de nuevos virus. Digamos, estas aplicaciones están mucho más enfocadas a al desarrollo de políticas de salud pública también, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí desarrollaron un estudio, analizaron muestras que venían de dos partes, de pulmones y de exudados faríngeos, y lo que se encontró es que hay una familia nueva de virus que es bastante abundante entre todos los humanos, ¿sí? Y que podría ser algunas de estas familias que están desarrolladas, asociadas, perdón, con diferentes padecimientos respiratorios, y que cuando uno va al doctor, el médico, que efectivamente no, porque estamos hablando que los virus son muy difíciles, te dice, pues tienes algo viral, no sé qué exactamente, no me salió positiva la prueba de COVID, no me salió positiva la prueba de influenza, sin embargo, hay síntomas, ¿no? Respiratorios, y bueno, lo que estamos encontrando con estas tecnologías es que hay otro grupo de virus que pueden estar asociados a padecimientos respiratorios, no necesariamente graves, ¿vale? Entonces, esto es algo muy interesante, porque además resulta que en este estudio en particular que desarrollaron, encontraron que las personas que tienen periodontitis desarrollan estas enfermedades, ¿cómo se llama? Respiratorias, particularmente del tracto faríngeo o la laringe y la faringe, ¿no? Están asociados. Entonces, bueno, pues vemos ahí que la higiene bucal está relacionada, ¿no? Por ejemplo, o con el desarrollo de enfermedades en las vías respiratorias. Por otra parte, también tenemos, y esto es algo que yo creo que ya todos estamos mucho más familiarizados, la identificación de patógenos, incluyendo virus, ¿sí? Y las variantes de estas durante el desarrollo de una enfermedad o de una pandemia como la que sufrimos de COVID, ¿sí? En México se desarrolla la vigilancia epidemiológica, y aquí, a diferencia de las pruebas que nos podemos hacer en casa, lo que obtenemos sí son la secuencia del genoma del virus, ¿sí? No solamente identificar si está presente o no está presente. Cuando hacemos vigilancia solamente con presencia y ausencia, el único dato que podemos tener es el dato del número de casos positivos. Cuando secuenciamos, nosotros podemos ver a través del tiempo cuáles son las variantes que han permeado más en las poblaciones. En este caso, por ejemplo, ustedes recordarán que hubo una noticia sobre la variante Omicron que se extendió, y bueno, pues los datos genómicos fueron los que nos aportaron ese dato, ¿sí? Entonces, en México, este es un dato que está hasta octubre de este año. Estas son las variantes que han transcurrido en México, ¿sí? Y igualmente este tipo de protocolos son importantes para la planeación de la salud pública. Uh-huh. Sí, adelante. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? Ahí en relación a lo que está comentando ahorita, que pues, es algo que nos está evaluando recientemente toda la humanidad. Es esta relación. Yo soy creyente que si no sabemos de dónde venimos, no podemos andar ahí, y para decir que no conocemos nuestra propia historia, está condenado a repetirlo. Tengo yo entendido que, pues, en el caso del COVID, los coronavirus ya existían hace un considerable tiempo. El SARS, si no mal recuerdo, pues fue más o menos por ahí de los 2000. No sé si estoy equivocado, un poco antes, no sé. Y entonces se dio esta variante o esta mutación entre ambos. Y es lo que pues históricamente vimos que se suscitó una pandemia. Son varias cosas las que tengo así como para que la gente le quede claro. Esto llega para quedarse, ¿no? O sea, así como los coronavirus han existido durante décadas, el SARS también tiene sus buenas décadas existiendo, esto también llega para quedarse, ¿no? Llega para estar haciendo esta campaña anual de vacunación, de como lo que se suscita con la influenza, entre otras. ¿Qué nos puede decir nosotros los ciudadanos que tenemos inquietudes sobre eso?
Bueno, los virus son tan viejos como la vida, quizás, y los humanos, y quizás incluso antes de ser humanos, estamos asociados a una enorme cantidad de virus, ¿no? De hecho, parte de nuestros genomas tienen restos de virus que pueden ser muy, muy viejos, de millones de años, ¿no? Y en el caso del SARS-CoV-2 o el coronavirus, ¿no? Es un virus o es una familia de virus, y entre uno de estos, hubo una mutación. ¿Cuál fue exactamente esa mutación? Es una mutación que permitió que se transmitiera más rápidamente y que además no teníamos, digamos, nuestro cuerpo en términos, o como humanos, no teníamos defensas, ¿no? Frente a él. Entonces, por un lado, se transmitió rápidamente, eso es una cosa. Justamente esto que dices es una mutación, ¿no? Puede ser una o varias, y eso propició, en primer lugar, que se transmitiera de humano a humano, ¿no? Simplemente a la hora de hablar. Esa es una de las cosas. Y la otra cosa es que además, por otro lado, esta variante no era posible que nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico lo identificara, y por eso también nos causaba tantos problemas. Efectivamente llegó para quedarse, pero como llegó para quedarse, además existe la posibilidad en cualquier momento, aunque no necesariamente es para estar tensos, ¿no? Pero en cualquier momento podría volver a suceder una mutación que hiciera que el virus volviera a producir una pandemia, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo estar en las campañas de vacunación, o asistir a vacunarse, no dejarse de vacunar, y seguir tomando pues ciertas medidas quizás ya no es el distanciamiento social, pero si uno está enfermo, pues el cubrebocas está bien, es un cuidado no solamente para uno, sino en realidad para el resto con el que compartimos, ¿no? Y bueno, pues esa es como, digamos, como parte de esto, ¿no? Ahora, aquí algo muy interesante es que cómo sabemos si el virus muta, ¿no? Y lo sabemos justamente por estas técnicas. Es decir, exploramos el genoma del virus y nos vamos dando cuenta que este virus, desde que se inició la pandemia, que es, ahí está fecha de noviembre del 20, pero en realidad el primer caso se diagnosticó en diciembre de 2019, ¿sí? Ha habido una enorme cantidad de variantes. Algunas han sido más exitosas en transmitirse y dispersarse en el mundo, y otras se han acotado a ciertas regiones, ¿no? Algunas producen síntomas, por ejemplo, hace poco decían que algunas de estas variantes producían más síntomas en el tracto respiratorio superior, y las primeras olas de COVID eran muy peligrosas porque producían la enfermedad inflamatoria pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente estas técnicas nos permiten llevar a cabo ese monitoreo de manera más puntual. Aquí les insisto, hay que distinguir entre hacerse las pruebas y tener un dato de presencia-ausencia. Eso solo sabemos que estamos enfermos de COVID o no, ¿vale? Sin embargo, saber cómo ha cambiado este virus a través del tiempo y cómo va a seguir también, solo lo podemos saber a través de secuenciación, ¿sí? Y en este caso, la secuenciación, en particular la secuenciación masiva, nos permite tener o procesar muestras de una cantidad importante de genomas de diferentes partes, por ejemplo, del país, ¿no? En una cuestión de horas, ¿no? Si bien es cierto es que estas técnicas no son económicas, desde luego, sí la inversión es redituable porque tenemos mucha precisión en cuanto, por ejemplo, a la evolución de este virus, ¿no? Y por otro lado, pues desde luego está el monitoreo que se lleva a nivel de las clínicas o de los hospitales, digamos, en el orden de decir, bueno, tenemos más casos, hay síntomas y la gente ya tiene este tipo de síntomas y estos otros, bueno, son cosas que se complementan, ¿no? Sí. Y para concretar y decirme, dígame usted, sacarme de la duda o no, porque el nombre correcto de la que se suscitó en la pandemia pues es el SARS-CoV-2. Entonces SARS viene de una etimología de un nombre de un virus. Sí. Y el CoV es el del coronavirus.
Es que coronavirus es un grupo de familias, es una familia, hay muchos coronavirus. Exacto. Y uno de estos es este que tenemos. Y estos vienen existiendo desde hace décadas, ¿verdad? O millones, millones de años, quizás sí. Sí, porque yo noto como este pánico masivo de decir coronavirus hoy en día y creen que es exclusivo y único y es grave, ¿no? Pero en realidad existe coronavirus desde antes, nada más que no se manejaba de una manera constante, común, de una palabra, como lo puedes decir, gripe, como lo puedes decir, ¿cómo se llamaba? El viruela. Sí. Esos eran enfermedades que en su época pues fueron muy mencionadas. Sí. Sin embargo, pienso que para dar un poquito de tranquilidad a la ciudadanía, entender que ya existía el coronavirus. Sí, y que además a lo largo de estos 2 años, casi, bueno, 3 años que llevamos de que inició la pandemia, también como población, como humanos, como una población, hemos desarrollado defensas. Por un lado está la vacunación, pero por otro lado está esa exposición que de cierta forma hemos tenido, ¿no? Moderada y que nos ha permitido tener, digamos, esas defensas que cuando inició esta pandemia, pues no las teníamos, ¿no? Y que desde luego sí era aterrador pensar que salir y que no sabías ni siquiera de dónde, pero te enfermabas y podías correr el peligro de perder incluso la vida, ¿no? Entonces, pues sí, se entiende este miedo, pero sí, justamente saber que los coronavirus hay muchos, hay diferentes, no todos nos van a infectar, ¿no? Eso es una verdad. Pero sí, en particular que ahorita lo tenemos como presente, es importante seguirlo monitoreando, porque corremos el riesgo de tener otra pandemia si no lo cuidamos, o sea, si nos olvidamos y decimos ya, aquí esto ya no importa, ¿no? No. Entonces, para concluir esta parte, nada más es como, al yo decir que ya existía, pues quiero dejar bien claro que hemos desarrollado defensas Sí. ante ciertos casos. Obviamente, en lo que nos debemos preocupar son este tipo de mutaciones. Sí, efectivamente. Por el otro lado, una cosa que habla de la biología de los virus es que los virus tienen éxito cuando a sus hospederos les causan cierto grado de daño, pero no los matan. Nosotros tuvimos esta parte donde había un aumento en la mortalidad. El virus está yendo, digamos, hacia un acoplamiento con su huésped. Entonces, ese acoplamiento incluye, si hay enfermedad, si hay esto, como hemos pasado también otra serie de cosas que cada vez, pues, digamos, las pasamos con menos molestia, ¿no? Por ejemplo, al estar vacunados de influenza o de COVID, si hemos volvido a padecer cualquiera de las dos enfermedades, siempre son menores las molestias. Entonces eso como que también, por eso las campañas de vacunación son sumamente importantes, ¿sí? No solamente porque de manera individual obtengamos defensas, sino porque además colectivamente evitamos, digamos, la propagación de variantes que sean más agresivas, ¿no? Pues bueno, esta es otra parte y muy importante, también nos ayuda a diseñar políticas de salud pública, ¿no? Por otro lado, y bueno, aquí hay que tener mucho cuidado, no pensar necesariamente como si fuera CSI, famosísimo, pero la secuenciación también nos puede apoyar en ámbitos legales y forenses, ¿no? En la identificación de restos humanos, no solamente estamos hablando de casos de personas desaparecidas, sino también, por ejemplo, de casos que alguien quiera decir, es que yo tenía un abuelo en no sé dónde y bueno, pues lo único que queda son restos de esa persona, bueno, pues a lo mejor saber si realmente estoy en su línea, ¿no? Directa, familiar, ¿no? O sea, podemos hablar de muchas cosas en esos términos legales. Desde luego estarían también la identificación de sospechosos, ¿no? Ante una agresión o algo así, podemos identificar sospechosos, ¿sí? Y en este caso, o en todos estos casos, requerimos de muestras, ¿no? Ya sea de los restos humanos, de personas o incluso de fluidos, para identificar otros. Otros casos que son más comunes, y estos son más bonitos a veces, son las pruebas de parentesco. Hace unos meses atrás hubo el caso de una
una madre y una hija que se encontraron, salió hasta en las noticias, no me acuerdo si fue este año o el año pasado. Resulta que la niña fue robada en un parque en Ciudad de México y pues perdió completamente el contacto con sus padres biológicos, y la familia que la robó se la quedó, o sea, la adoptó como una hija. No sé qué sean los términos legales de cómo ocurrió eso, pero la niña siempre estuvo en la sospecha, y luego llegó a ser joven, tiene como 20 y tantos años, tuvo la sospecha de que ellos no eran sus padres, por alguna razón, tuvo la sospecha. La niña creo que fue robada a los 2 o 3 años, y entonces, como andaba en eso, un día se encontraron con una ficha de búsqueda de personas, y entonces, para asegurarse que realmente quien la buscaba era la madre y que ella era la hija buscada, pues hicieron unas pruebas de parentesco. Lo mismo pasa cuando, por el otro lado, casos pues tristes y terribles, es cuando alguien no quiere reconocer la paternidad de un hijo, ¿no? Entonces es lo mismo, se aplican estas mismas pruebas, no son exclusivas para los hombres, pueden ser para las mujeres, ¿no? También, si hubiera una confusión en un hospital por quién es de quién es un bebé, también se pueden hacer pruebas de parentesco. Y con esto podemos identificar, ¿no? Y por último, también en las pruebas de parentesco, y que se ha puesto muchísimo más en moda, es saber cuáles son tus porcentajes, digamos, de diferentes orígenes geográficos en el mundo. ¿Cuánto tienes, por ejemplo, de porcentaje de nativo americano? ¿Cuánto tienes europeo? Incluso cuánto tienes africano, etcétera, ¿no? Y ahora hay compañías a nivel mundial y algunas representadas aquí en México que hacen este tipo de estudios. Son pruebas relativamente sencillas, se exploran, no sé, alrededor, creo que son como, no sé si unos cuantos miles de fragmentos del genoma, y se exploran los porcentajes, ¿no? Hay ya personas que les interesa muchísimo saber cuál es su nivel de ascendencia europea. Quizás en algunos países eso pueda significarles el acceso a por ejemplo, a una visa, ¿no? O un pasaporte, y bien, o hay quienes genuinamente quieren conocer pues toda su ascendencia, ¿no? Y entonces también se desarrollan estas pruebas de parentesco. Son pruebas relativamente sencillas, algunas son hechas con salivas, se hace un hisopado y se envían estas muestras así tal cual a un laboratorio y ellos desarrollan la prueba, te indican los porcentajes de tu ascendencia, ¿no? Y pues también les decía que está lo de la identificación de fluidos. Eso se parece más a lo de CSI, ¿no? Pero en un lugar donde se desarrolla un crimen, entonces se pueden tomar muestras de diferentes tipos de fluidos y se pueden identificar, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos es muy fácil identificar si fue un hombre o una mujer la que estuvo, porque tenemos partes de los genomas diferentes, un cromosoma diferente. Podemos identificar por principios y descartar sospechosos, ¿no? O sospechosas, decir, no, pues fue una mujer, no, fue un hombre. Entonces, la secuenciación también nos permite apoyar en estas áreas, tanto legales como forenses. No siempre son necesarias, pues no, a veces hay otros métodos más accesibles en términos económicos, pero en otros casos son necesarios. Otro caso es el estudio, y que también está bastante ya en auge en algunas ocasiones, es el estudio del microbioma humano. Como humanos convivimos con un montón de bacterias, mayoritariamente benéficas, aunque no lo sepamos, mayoritariamente benéficas. Algunas que no lo son, pues hacen disturbios en los números de bacterias benéficas que tenemos. Y tenemos bacterias en todas partes del cuerpo, ¿no? En la piel, en la boca, al interior de nuestro cuerpo, etcétera. Todos estamos invadidos de bacterias, y muchas de esas bacterias nos dan salud, y justamente esa es la mayor importancia del microbioma, ¿no? Igual lo que se hace es que se toman muestras, ya sea si se trata de muestras de piel, por ejemplo, se toman con hisopos, con ciertas características. A lo mejor hay que evitar el baño, etcétera. Se toman muestras de piel o de la boca y se llevan a cabo extracciones del ADN de todo ese conjunto de bacterias.
y luego se secuencian y se identifican. Bueno, pues aquí hay datos muy interesantes. Todo mundo seguramente ha sabido de niños que son intolerantes a la leche. Y cada vez son más los niños que nacen con esta intolerancia. Bueno, hay estudios que han relacionado esta intolerancia con los partos por cesárea, porque es muy importante que los niños cuando atraviesan en un parto normal se llenan de bacterias que permiten que, digamos, alimentan su flora intestinal y de esa manera pueden digerir la leche. ¿Cuáles son esas bacterias? Se llaman lactobacillus. Y esos lactobacillus son dados a los niños a través del canal de parto. Y actualmente niños que nacen en cesárea en algunos hospitales lo que se hace es que se toma muestra con una gasa de la mamá, ¿no? De la vagina, se toma y después al bebé se le hisopa, digamos, ¿no? Con esas muestras. Y eso disminuye notablemente la intolerancia a la... Y por ejemplo, la cesárea ha sido un proceso que en América Latina se hizo, pues tenemos los índices más altos de cesárea, ¿no? En América Latina. Y se hace porque se puede programar, porque se evitan riesgos, etcétera. Sin embargo, hay problemas serios de salud a lo largo. Estos niños también están relacionados con problemas de alergia y de asma. Y tienen que ver justamente eso, porque en realidad las bacterias benéficas, eso nos dan cierta estabilidad en nuestra salud. Entonces, si nosotros quisiéramos tratar a un paciente de manera más integral, tendríamos que conocer su microbioma, ¿no? Sí. Justo ayer estábamos tocando el tema ahorita que está mencionando intolerancia a la leche. Yo, pues entre otras cosas que me he informado y también viendo un poco en el sentido de la lógica, la leche en realidad pues es un producto de un animal que sirve para alimentar a su cría, ¿no? O sea, ese mismo producto se lo da. Entre otras cosas, entendemos que pues nosotros comemos animal y absorbemos nutrientes de eso, pero constantemente hay esos casos de intolerancia a la lactosa y constantemente los sistemas digestivos empiezan a operar mejor sin la leche o sin estos derivados que ahora nos venden las empresas de que son leche y te dicen que es deslactosada, light, sin no sé qué tanto. Entonces, en base a eso y entendiendo nuevamente, repito, esta lógica de que pues este animal se lo da a su cría para su desarrollo, ¿no? ¿Qué hace que nosotros también hayamos decidido consumir eso? O sea, y que en realidad yo o los seres humanos en base al día a día solamente se percatan que esta campaña que te vendieron durante años y décadas de que la leche es fuente sustantiva de calcio, pero hasta ahí no te dicen a lo mejor otros beneficios. ¿Qué hizo que consumiéramos eso y creyéramos que de verdad en este caso, ahorita como dice el microbioma, que de verdad nos sirva el microbioma? Bueno, la intolerancia a la leche tiene pues dos cosas básicas, tiene proteínas y azúcares. Y la lactosa es un azúcar. Entonces, todos los humanos tenemos mayor o menor capacidad para degradar o romper la lactosa, ¿no? Que es el azúcar principal de la leche. De hecho, ustedes seguramente lo han notado que la leche deslactosada, digo, a mí me parece ligeramente más dulce que la leche normal,
¿no? Y eso tiene que ver con el cambio justamente en el azúcar. Sin embargo, la intolerancia en los recién nacidos se refiere al asunto con las proteínas. Entonces, ahí incluso madres que toman leche y amamantan a sus hijos pueden producir una reaccional, una intolerancia a los niños, a los bebés, pero se tratan de dos cosas diferentes. Por un lado están las proteínas y por el otro lado están los azúcares. Entonces, si uno como adulto es intolerante a la lactosa, pues está bien si uno consume cualquier otro tipo de leche o leche deslactosada, ¿no? Digamos. Pero los recién nacidos requieren proteínas y eso incluye pues proteínas que pueden provenir de la leche. Entonces son dos cosas diferentes. En este caso, a lo que vamos es que la intolerancia es a la proteína en los recién nacidos. Y eso se debe a que no tenemos estas bacterias o a que estos niños tienen bajas cantidades de estas bacterias o no las tienen en el tracto digestivo, justamente. Y eso les permitiría tener un mejor desarrollo, digamos, a estos niños, ¿no? Son niños que suelen ir muchísimo al médico, son bebés que suelen ir muchísimo porque les da diarrea, porque les salen salpullidos, porque eso. Y normalmente, como tienen desórdenes estomacales, pues pueden retrasar incluso su crecimiento, ¿no? Y en un aspecto a lo mejor un poco más nutricional, viéndolo, no sé, o adecuado alimenticio, ¿por qué o por qué he notado, al menos no sé si tenga que ver también con los propios patógenos de mi familia, o no sé, o por ascendencia, descendencia, pero quienes hemos dejado la leche en mi familia hemos estado mejor que ustedes, quienes no? Entonces, ¿recomienda usted que...? Pero quizás ese es los adultos. Sí, ahora, ahorita está poniendo el ejemplo de los niños, ¿no? Pero ¿por qué también es importante dejar la leche también cuando eres adulto? Porque justamente en parte de nuestro genoma hay, por un lado, les decía yo, están las bacterias que nos ayudan a dar o nos dan beneficios, ¿no? Pero en el caso de la lactosa, de la intolerancia a la lactosa, es que nuestros genomas tienen, digamos, escrito esa parte donde no hay el procesamiento adecuado de la leche. Bueno, esto tiene que ver, o se sabe que tiene que ver con dos cosas. En América, digamos, piénsenlo incluso anterior a las culturas prehispánicas, no había ningún animal que produjera leche, ¿no? Entonces no tenemos genes para digerir la lactosa de manera nosotros. El problema de la intolerancia en la lactosa es más abundante en América que en Europa. En Europa y en Medio Oriente, la vaca, de hecho, tiene la domesticación de la vaca es de Medio Oriente. Y estas personas que tienen muchos más millones de años conviviendo con estos, tienen mayor tolerancia a la lactosa, ¿sí? Pero esa es otra parte. Y aquí de la que hablamos son de bacterias que nos ayudan a mejorar esta salud. Por ejemplo, en los niños, si mejoramos adicionando algunos lactobacilos en sus tratamientos, puede ser que mejore su intolerancia a la leche, pero en los niños es a una proteína. Porque las proteínas no son fáciles de adquirir, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay pocos alimentos con las calidades suficientes para hacerlo, ¿no? Una es la leche, la carne, el pescado, ¿no? El calcio puede obtenerse de otras fuentes, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, hasta de la tortilla, ¿no? Pero para los niños es importante, hay un periodo donde solo lactan, ¿no? Los primeros 6 meses solo lactan y las fórmulas que se les dan a los niños que son intolerantes, a veces son privativas, son realmente caras, no es nada barato. Y por el otro lado, también está el asunto de que, pues sí, van a ser, no solamente es la única afección que se tiene, digamos, ¿no?
puedes desarrollar asma y alergias a estos niños. Y parece estar asociado más con el asunto del contacto con el microbioma de la mama, ¿no? También otra forma de transmitir bacterias benéficas a los bebés es a través de amamantar. No solamente las proteínas y las defensas, sino bacterias benéficas. Entonces, conforme más conocemos esta parte, también nos damos cuenta y, digamos, vemos estas diferencias entre ser intolerante a la lactosa y ser intolerante a la proteína de la leche, ¿no? Vemos estas diferencias y la relevancia que en diferentes partes del desarrollo humano tiene, ¿no? Cada una de estas. No sé si alguien más tenga una duda. Otras enfermedades que están relacionadas con cambios en el microbioma humano son la alopecia y la dermatitis. La obesidad. Aquí, el autismo, la ansiedad, la depresión y el Alzheimer están relacionadas con un desequilibrio en los microbiomas humanos. No son causas exclusivas, sí quiero decir, porque no lo confundamos, pero pueden estar relacionadas. Ustedes seguramente, algunos de ustedes conoce a alguna persona que aunque coma mucho o no haga ejercicio, siempre es delgada, ¿no? Bueno, pues se ha hecho pruebas a esas personas y tienen ciertos grupos de bacterias especiales que hacen que esas personas tengan un mejor metabolismo, ¿no? Y eso evita que, digamos, se acumule más grasa, etcétera, ¿no? Incluso hay personas que cuando tú dices, bueno, cuando tenían 17 años y tienen ahora 60, cambiaron una talla, ¿no? De pantalón, ¿no? O sea, siempre son. Entonces se ha visto que hay diferencias y el caso del microbioma del tracto digestivo está completamente o parcialmente relacionada con los hábitos alimenticios y también con la cantidad de antibióticos que tomemos. Siempre hay médicos que vamos y te dicen, y ahora este antibiótico, y ahora cambia este antibiótico, y todo eso afecta a nuestra microbioma. Y entonces, pues perdemos una infección, pero también perdemos salud de otra índole, ¿no? Entonces también es importante mantener este equilibrio y la secuenciación masiva nos permite justamente esta parte, ¿no? De saber. Actualmente, incluso en algunas clínicas, lo que se hace es que se hacen trasplantes del microbioma de un humano a otro humano, ¿sí? Y se llaman trasplantes fecales, tal cual. Y mejoran. Incluso hay algunos protocolos donde algunos problemas como el autismo y la ansiedad se tratan también con estos cambios. Podría estar relacionado. ¿Por qué? Porque resulta que hay una relación muy importante. Esta cosa que siempre dicen, no, es que te mueres de nervios, ya te dio diarrea, ya, ay, no, algo. Es porque en realidad sí hay una buena cantidad de relación, tanto a nivel de nervioso como de transmisores entre el cerebro y el estómago. No es algo esotérico, o sea, sí hay una conexión. Y claro que desarrollamos pues diferentes patologías por eso, ¿no? O sea, o padecimientos, ¿no? El intestino irritable, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, lo que ahora se está explorando es cómo tratar a estas personas que tienen sus microbiomas desestabilizados y poderlos estabilizar para mejorar su salud, ¿no? Finalmente, bueno, vamos a pasar a la parte de las agropecuarias. Sí. Antes de que pase al agropecuario, y en este caso se me hace muy importante saberlo desde el conocimiento del ADN, el caso que usted tiene, porque pues hoy en día escuchamos en muchos asuntos de nutriólogos, nutriólogas, etcétera, y hablan precisamente del microbioma y también de la microbiota. Sí, es lo mismo. No, es lo mismo, entonces, no sé. Y te dicen todas estas partes, pero piensas, ok, no sé si, no, genera cierta, para mí, una incertidumbre de la nutrición a un nivel
más medicinal a este grado, ¿no? Como el ADN para mí. O sea, a lo mejor un nutriólogo no va a saber como tal todos los componentes y el ADN y todo hasta su raíz, como a lo mejor en el caso de usted. Entonces, en base a eso, pues ellos hablan mucho del microbioma, de comer bacterias, como el kefir, creo que he escuchado de esas cosas. También de que, claro que sí, eso sí estoy de acuerdo, eres lo que comes. O sea, tu salud, tu medicina, tu primera medicina o tu primera los aportes de nutrientes es lo que tú comes y cómo lo comes. Entonces, a ese nivel del ADN, el microbioma, ¿qué armonía deberíamos de generar? O sea, porque también el doctor convencional, o yo me acuerdo en mi niñez, te hablaba de que ya tienes este bichito, ya tienes este microorganismo que no es así, y piensas mal Sí, hay un tabú, o sea, todos los microorganismos son malos, ¿no? En la mente de todos, ¿no? Pero de todos, ¿no? Pero es que tiene que ver con que en realidad conocíamos a las bacterias a través solamente de los síntomas de enfermedades. Así es como en términos de la humanidad, así es como lo asociamos. Pero en realidad, conforme hemos avanzado, digamos, nos damos cuenta que como humanos somos todo un ecosistema donde hay bacterias, y no solamente bacterias, sino hongos, ¿no? Por ejemplo, también hongos microscópicos, algunos no son benéficos, algunos pueden ser oportunistas, pero algunos son completamente benéficos también, ¿no? Entonces, una parte muy interesante es que si nosotros, cada uno de nosotros nos sometiéramos y quisiéramos conocer nuestro microbioma, por ejemplo, intestinal, cada uno de nosotros tendríamos algunas diferencias y tendrían que ver con nuestros hábitos alimenticios, probablemente también con nuestra salud, con nuestra edad, con nuestro sexo, etcétera, ¿no? Con cuánta cantidad de antibióticos nos atiborramos recientemente o no, ¿no? O sea, es un ambiente que es muy dinámico el microbioma, ¿no? Y que lo podemos beneficiar o afectar, ¿no? Entonces, hay muchas enfermedades o muchos padecimientos que tienen esta parte en sus, digamos, este componente también ahí, ¿no? Que puede mejorar o empeorar la situación. Entonces, sí, tenemos la posibilidad, digamos, de hacerlo. Ahora, una cosa muy interesante es que nosotros obtenemos las 50,000 bacterias que cada uno de nosotros tenemos en unos tubitos diminutos, luego los procesamos y luego cuando trabajamos ya la bioinformática, que es la otra parte, pues entonces podemos decir, mira, tú tienes todos estos grupos de bacterias, estos están asociados a cosas benéficas y estos están asociados a cosas no benéficas, ¿no? Entonces podemos tener también una mejor idea de esto, ¿no? Son pruebas relativamente también sencillas, ¿no? Y esas realmente ni siquiera invasivas, ¿no? Es igual que cuando nos piden una muestra para laboratorio para ¿cómo se llama? Coprológico, sí. ¿No? Sí. Y bueno, ya pasando a sus aplicaciones en las actividades agropecuarias, bueno, primero hay que reconocer que las actividades agropecuarias, cuando hablamos, por ejemplo, de una milpa o de un sitio donde pastan, ¿no?, diferentes tipos de ganados, estamos hablando de agroecosistemas, es decir, ahí hay una interacción importante entre un montón de organismos. Y esto es sumamente importante porque esto permite la producción, la interacción entre todos estos organismos permite la producción. Hay producciones mejores y hay producciones que son peores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en técnicas de secuenciación masiva, lo que podemos hacer es obtener, por ejemplo, una lista de cuál es el origen de diferentes productos. Aquí les pongo el ejemplo de la miel, es uno de los más importantes, y ustedes van al súper y en el súper pueden encontrar mieles que dicen que son de diferentes tipos. La miel del aguacate, la miel de una sola flor, la miel multiflor, la miel de no sé quién, y todos
todas tienen ahí una serie de especificaciones y los sabores efectivamente cambian y las texturas, etcétera, ¿no? Incluso sabemos que dentro de esa gama también hay las que no son mieles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que a partir de la miel podemos aislar parte del tejido vegetal, en realidad polen de donde se fueron extraídas el néctar, ¿no? De las flores. Lo obtenemos, realizamos una serie de técnicas que incluye la extracción del ADN y la secuenciación de estas diferentes especies de plantas que están ahí mezcladas y podemos compararlo con una base de datos y decir, aquí se trata de la miel de Huizache, sí, efectivamente es de Huizache, o efectivamente es de girasol, o efectivamente tiene una composición de más de 20 especies de flores, ¿sí? Entonces, de esta manera, las mieles pueden ser cada vez como autentificadas, ¿no? Digamos. Esto puede tener relevancia porque en algunos mercados, ¿no? En estos mercados que se han, digamos, puesto de moda, que son los mercados orgánicos y esto, es importante para algunos querer comer miel de ciertos tipos, ¿no? Entonces podemos traer. Nada más déjame decir, incluso a partir de esta misma muestra, no solamente podemos identificar las plantas que están de las que se originaron estas mieles, sino además también podemos identificar si tiene bacterias y si estas bacterias son nocivas, por ejemplo, ¿no? O incluso también podemos identificar cuál es la especie de abeja que la hizo. ¿Ustedes han oído hablar de las abejas meliponas? Son originarias del sureste mexicano, no tienen aguijón y la miel de ellas es muy particular, ¿no? Entonces nosotros podríamos diferenciar si se trata de una miel de melipona o no, aunque nos los dieran en un frasco etiquetado, pero podríamos decidir si es, ¿no? A través de estas técnicas. No solamente identificamos las plantas, sino también podemos identificar la abeja, ¿no? Y qué bacterias tiene. Entonces, esto le va dando un mayor valor al producto. ¿No? Perdón que ande de curioso, pero No. todas estas cosas a mí sí me hacen clic. Y como te comentaba, no sé, en el sentido de uso de la lógica, en mi percepción, pero también de la observación. Yo veo que pasan al menos en nuestra ciudad, Morelia, pasan mucho o en los poblados también, estas personas que venden, campesinos o quienes sean, que venden una miel. Pero yo me acuerdo que la miel de abeja, pues se solidifica después de cierto tiempo. Y la que ellos te venden no. ¿Por qué? ¿Y a qué se debe? ¿Y cómo puedes conseguir saber si una miel que no se solidifica si es saludable y una que se solidifica no? O así? Bueno, para empezar, o sea, hay no solamente a través de ADN se puede identificar si se trata de... No solamente a través de estudios de ADN se puede identificar si se trata realmente de miel, hay otras propiedades previas a esas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, qué tanto se cristaliza o no se cristaliza, ¿no? La miel, pero este enfoque está más hecho hacia, pues digamos, los productos que van a etiquetarse, ¿no? O sea, en esos términos, yo creo que nosotros en la calle podemos encontrar desde miel que no es miel hasta miel que es muy buena, o sea, eso es un hecho. Ahora, esa miel que es miel y está en la calle puede elevar sustancialmente su valor si se pueden identificar estas características, digamos, como que en ese sentido es que puede ser la oportunidad, ¿no? No es fácil, pues porque hay que hacer una serie de procedimientos, ¿no? Pero aquí lo importante es que, digamos, en términos de la oportunidad, desde esta perspectiva de las técnicas, podamos decidir si esa miel que yo etiqueto como miel de Huizache realmente sea miel de Huizache y no sea de cualquier otra cosa, ¿no? Las mieles no son 100% puras, hay porcentajes y a nivel mundial se ofrecen esos porcentajes incluso para obtener certificaciones, es decir, ¿cómo puedo decir que es una miel de girasol? Ah, bueno, que el 50%
sea girasol o el 70% sea girasol y las otras pueden ser, pero son porcentajes que están dados incluso por asociaciones a nivel mundial, ¿no? Es decir, los apicultores tienen una oportunidad importante en esta parte, ¿no? Y sí, incluso hay mieles que no son mieles y que están etiquetadas en el súper como mieles, aunque, o sea, digamos, eso es indistinto, ¿no? La calidad, desde luego, es diferente porque no es lo mismo comer azúcar como melaza que comer miel, porque tienen orígenes diferentes. La miel se origina a partir del néctar de las flores, mientras que el azúcar, pues, es de caña, ¿no? Es que eso es importante para nosotros, el público en general, los que no, los cristianos que no entendemos todo este lenguaje del ADN, saber entonces otro término de lo que pueden estarnos vendiendo de novelas. No, no, bueno, mira, ahí sí yo debo decir que no soy experta en esa. No sabría si hay una técnica infalible para diferenciar, porque a veces mezclan parte de miel con agua con azúcar, ¿no? Entonces, ahí hay una trampa, ¿no? O sea, pero justamente, digamos, ir hacia este tipo de certificaciones o este tipo de prácticas, ¿no? Nos permite tener mayor claridad sobre el producto que se ofrece. Bueno, por otro lado, también podemos evaluar, estamos hablando actualmente también de, por ejemplo, estas cosas que le dicen vacas de libre pastoreo o ganado de libre pastoreo. Nosotros podemos evaluar también a través de estas técnicas justamente si ellas de verdad están o no en libre pastoreo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues obtenemos parte de sus heces y hacemos extracción de ADN, en esas heces hay restos del alimento que ellas reciben y podemos saber si esa está relacionada con el paisaje donde ellas pastorean, ¿sí? Esas especies que ellas tienen en el estómago están relacionadas con el paisaje o en realidad se tratan de cosas que se venden comercialmente. Podemos identificar, digamos, cuál es la dieta. Estos mismos estudios, por ejemplo, se utilizan para hacer conservación de grandes felinos en áreas extensas, por ejemplo, ¿no? Que están comiendo diferentes felinos. Es la misma técnica, nada más que en este caso es aplicada a un ganado, ¿no? También podemos conocer cuál es el estado de salud de los suelos. Aquí en el caso de Michoacán, una parte muy importante en la producción es el aguacate. Y el aguacate tiene, entre otras cosas, puede estar afectado por algunas enfermedades y algunas de esas enfermedades tienen que ver con la salud del suelo, ¿sí? Y la salud del suelo, al igual que parte de nuestra salud, está relacionada con un microbioma, nada más que este es el microbioma del suelo. Y aquí, este microbioma, hay una competencia entre organismos benéficos y entre organismos patógenos. Cuando hay un desequilibrio, algunos organismos patógenos encuentran la oportunidad y atacan. Y a veces, tristemente, atacan raíces y cuando atacan raíces pueden acabar por completo por una huerta. Ahí ya no hay mucho que hacer. Entonces, el estudio constante de los suelos en este tipo de huertas es importante, es mantener un monitoreo sobre la salud. ¿Qué cosas pueden afectar? La cantidad de fertilizantes, la cantidad de humedad, o una buena cantidad de cosas que estamos añadiendo para una mayor producción. Pero puede ser que tengamos una mayor producción este año, pero el año que viene afectamos tanto este microbioma que entonces perdimos por completo la producción de los siguientes 5 años. Entonces, el beneficio inicial no parece ser un beneficio cuando lo vemos a largo plazo, ¿no? Entonces, igualmente, obtenemos muestras del suelo. En el suelo hay un montón de organismos y extraemos el ADN de todos esos organismos en conjunto, los procesamos y los analizamos bioinformáticamente y obtenemos estos cambios. Aquí, por ejemplo, este es un trabajo incluso en el que participamos nosotros y podemos ver diferencias. Esto está formado como colorcitos, pero son grupos de bacterias y vemos diferencias en bacterias que están en árboles asintomáticos y en raíces con síntomas y raíces sin síntomas, ¿no? Hay un grupo, por ejemplo, que se llama Firmicutes, ahí se ve claramente que es mucho más abundante
¿cómo se llama? En árboles asintomáticos, ¿no? Si vemos hongos, aquí se nota muchísimo, aquí hay este grupo, Doditiomicetes, es un grupo de hongos, este grupo aumenta, es decir, es un grupo oportunista, cuando ve que hay un desbalance, aumenta este grupo y puede producir enfermedades, ¿no? Entonces, este monitoreo también es importante y es parte de una oportunidad también para mejorar a largo plazo o mantener a largo plazo la productividad de este tipo de huertas, ¿no? Me volví a salir. Otra de las cosas es identificar patógenos puntuales, ¿sí? Algunos patógenos pueden producir devastaciones importantes en los cultivos y es importante tener un monitoreo igualmente a través del tiempo y de los años sobre la presencia y la abundancia de estos patógenos y cómo pueden afectar la producción, ¿sí? Igualmente, nosotros cuando evaluamos, aquí están, por ejemplo, lo que se evalúa aquí son agricultura orgánica versus agricultura convencional. Entonces, lo que vamos a encontrar es cuáles grupos de bacterias son más abundantes en un tipo o en una forma de producción que en otra. Y podemos asociarla a la producción de estas, ¿no? Finalmente, otra parte que tenemos muy importante es que en un grupo, por ejemplo, de animales podemos conocer cuáles son sus genotipos, es decir, sus cualidades genéticas, ¿no? Y seleccionar algunos para tener una mejor producción a futuro, pero no lo sabemos si no conocemos la genética de ese grupo o de esa población. Es decir, nosotros podemos ver que hay algunas cosas intuitivas, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplares pueden producir más leche, por hablar del ganado lechero, y intuitivamente podríamos decir que esa vaca habría que esperar que tuviera más crías para mantener esa línea. Pero estos métodos nos permiten explorar no solamente una cualidad, sino un montón de cualidades que a lo mejor son deseables. ¿Qué pasaría si una vaca que produce mucha leche en realidad al mismo tiempo es susceptible a una enfermedad? Y nosotros solo elegimos la vaca que produce más leche. Entonces, sí, podemos tener una mayor producción, pero en algún momento podemos perder todo el ganado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el estudio de las poblaciones nos permite tomar decisiones más acertadas en ese sentido. Y bueno, por último, pues quiero presentarles un poquito el laboratorio. Estamos ahí en la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Somos parte del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica y nosotros desarrollamos algunos de estos servicios, no todos, solo algunos de estos servicios. Y aquí están nuestras instalaciones, ¿no? Tenemos equipo para hacer extracción de ADN de diferentes fuentes. Tenemos equipo para formar estas bibliotecas y tenemos los equipos de secuenciación también, ¿no? Algunos de estos equipos y adicionalmente también tenemos convenio con otras instituciones porque algunos tipos de servicios requieren secuenciaciones o secuenciadores especiales o diferentes a los que tenemos nosotros. Entonces, también tenemos convenio con algunas instituciones, ¿no? Y bueno, pues mi personal, ¿no? Que es magnífico, verán que mantiene mi laboratorio impecable. Eso no crean que fue para la foto de hoy. Así está siempre, ¿no? Entonces, y por otro lado, tenemos una serie de servicios que están certificados a través del ISO 9001-2015, ¿no? Y también tenemos un certificado que nos otorga la UNAM como uno de sus laboratorios certificados, ¿no? Y pues, muchas gracias. En particular, tenemos un servicio para cuantificar ADN para otros laboratorios y pues les agradezco, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o algo. Maestra, creo que ya no tenemos preguntas, pero como dice Alberto, este es un tema demasiado interesante. Tenemos que ahondar mucho en este tipo de cosas para estar
pues bien, y como decía usted, hay que ver el tema de uno mismo, pero lo que viene de uno mismo, de dónde viene, de dónde proviene, la tierra, los animales, y todo es un ecosistema en general. Yo le agradezco que se haya tomado el tiempo de venir a la Academia de Michoacán, de venir a la Secretaría a explicarnos tan importante tema para, de manera general, para nuestros emprendedores, para nuestro público que nos sigue y también para la gente y en los gremios que nosotros tenemos dedicados a la tierra. Es importante para ellos también que conozcan este tipo de cosas. Le agradecemos enormemente su participación hoy en el cuarto día del ENES aquí en la Academia y le entrego el reconocimiento que el gobierno del estado a través de la SEDECO tiene para la maestra Violeta Patiño Conde por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, en Academich, bajo la ponencia Servicios de secuenciación de ADN para las actividades económicas agropecuarias de los servicios de salud. Esta ponencia está siendo realizada el día 30 de noviembre del 2023 en Morelia, Michoacán, en las instalaciones de la SEDECO. El documento lo firma mi secretario de Desarrollo Económico, maestra, con el gusto de que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a la ENES y a la UNAM por permitirles estar este día con nosotros y bueno, el día de mañana terminamos esta semana de tan importantes temas que nos trajo la UNAM aquí a la SEDECO. Muchísimas gracias y los esperamos mañana. Michoacán, honestidad y trabajo.